muchas gracias por empezarse a conectar, ya sea tanto si lo están viendo con YouTube o también en el podcast. Le quiero dar la más cordial bienvenida a una mujer que conozco desde hace unos años. He seguido tu trabajo, me encanta, siento que todo lo que tú profesas me cuadra completamente. Gracias. Y fíjense, desde hace mucho traía el gusanito de invitarla a live, porque de live también ya tengo muchos años haciéndolo. Pero dije, no, ahora que ya estoy haciendo mi podcast más profesional, es el momento de engalanarlo con la presencia de Liz Cano. ¿Cómo estás, Gracias, Liz? ay, bien contenta, pues emocionada de que estés invitándome y considerándome para tu público y compartir en este espacio tan importante, pues sí, está lo que tenga que aportar, la Sí. experiencia, la información y pues seguramente va a ser constructivo para quien nos escuche. Sí, verás que sí. A ver, Liz, platícanos, porque a lo mejor ya hay mucha gente que ya te conoce, Ajá. pero uno que otro que no, que ande despistada y no sepa quién eres. Platícanos qué haces, o sea, cuáles como las certificaciones que has tomado y cómo aplicas ahorita en tus terapias y tus talleres, y Claro. también si eres mamá y Sí, todo esto. todo eso, todo el show completo. Sí. Pues mira, soy terapeuta, Ujú. especialista en acompañamiento emocional. Ok. Entonces, en el bienestar emocional, pues es muy amplio, incluye pues todo lo que tiene que ver el cuerpo, Ujú. los procesos mentales y las emociones. Entonces, empecé a estudiar más o menos hace como 10 años, Ujú. pues por inquietud de mi vida personal Ujú. y me enamoré de lo que empecé a conectar, empecé a estudiar la biodescodificación, la bioneuroemoción. Los últimos años, 6 años, me he especializado más en lo que es 5 leyes biológicas. Es Ujú. algo como más puro de esto que tiene que ver los síntomas y las emociones y lo que pasa en tu entorno y cómo tu cuerpo lo expresa. Entonces, y Ok. las enfermedades. Es Ujú. más puro que las otras escuelas, pero te Ujú. digo, las 5 leyes Se llama biológicas. Cinco Leyes Las 5 Biológicas. leyes biológicas es lo que descubre el doctor Hammer Ujú. al observar que el cuerpo no se enferma porque sí, sino que reacciona a través de un síntoma ante una situación inesperada en tu Ujú. vida y a través del síntoma se adapta a esa situación. Ok. Entonces, él, lo importante que no nada más es algo que se le ocurrió, no, él lo vivió en carne Ujú. propia, una experiencia donde él Ujú. enferma de cáncer después de haber tenido un evento muy difícil con su hijo, Ujú. donde está en coma y muere. Entonces él desarrolla un cáncer, su esposa también. Eso lo hace como decir, a ver, aquí hay algo que está pasando. Vivimos esta experiencia con mi hijo y Ujú. yo me enfermé. Entonces Ujú. él se mete de lleno como 40 años a observar sobre todo, fíjate, el cerebro. Lo mapea, tiene unos estudios increíbles donde todo está documentado, cómo el cerebro inflama, reacciona, se conecta con todos los órganos cuando un síntoma aparece y con qué situación tuvo que ver. Entonces, este doctor increíble deja este legado. Muchos doctores alrededor del mundo fueron sus alumnos, pero además son divulgadores de sus aportaciones biológicas y Ujú. médicas. Y pues bueno, estamos las personas que no somos médicos, pero que nos enteramos de todas estas investigaciones y aportaciones y Ujú. las estudiamos a profundidad para acompañar a la gente que presenta síntomas y para saber, bueno, qué está expresando mi cuerpo, qué viví y qué hago, qué puedo cambiar, cuáles son las herramientas, ¿verdad? Cómo entender lo que expresa mi cuerpo. Como dice tu taller, el cuerpo habla. Ándale, ese es el taller que estoy dando ahorita. Entonces, en eso es como lo que me especializo, Ujú. Silka, en lo que tenga que ver en el cuerpo, emociones, procesos mentales, todo orientado a estar bien. Pues es lo que Ujú. todos queremos. Pero Sí. tenemos que conocer mucho la forma en cómo nos habla nuestro cuerpo primero, cómo procesamos los eventos que vivimos en nuestro día a día, Ujú. nuestro entorno, cómo es súper importante Sí. el entorno en el que vivimos y nos desarrollamos. Entonces, pues ya te digo, tengo 8 años ya en la práctica del acompañamiento a nivel ya personal. O sea, empecé a Ujú. estudiar hace 10 años, pero hace Ujú. 8 años empecé, me lancé de forma muy orgánica, o sea, la gente me lo pidió y Ujú. luego después los talleres, los cursos, y no, la verdad es que es algo que me enamora. Ayer le decía a mi hija, porque yo pongo
mis estudios y todo para que toda la casa lo escuche. Claro. Y luego le digo, mija, no te aburres. Algo de pescar. Exactamente, no, mi hija, la mayor, tengo 2 hijas, tengo una hija que tiene 21 años y tengo otra que tiene 17. ¿De verdad? Sí. Ay, no pensaría, Sí. sabía que eras mamá, pero yo dije, de tener unos 5, Ay, no, 8 años. ya traigo, fíjate, 21 años de Traes mamá. tu kilometraje recorrido. Es que pues sí, estoy traga años. Pero tengo 45 años, entonces. Mira, sí, eres Sí, traga años. entonces tengo estas hijas. Ayer la grande estaba escuchando esto, le digo, ay, no te aburres, hija. No, mamá, es muy interesante todo lo que estoy escuchando. Entonces ellas, hace cuenta que han obtenido la información de todo lo que yo he estudiado, porque obviamente he hecho muchos cambios en mi vida, pero ya lo adquieren pues por inercia, por estar junto a una mamá que además de estudiosa es investigadora, es curiosa, pero además lo aplica, que eso es lo más complicado. Claro, hay que ser congruentes, Sí, por supuesto, exacto. y no siempre lo somos. No. Oye, Elisa, ahorita nos platicas bien sobre muchas cositas que te quiero preguntar, Claro. pero aquí yo empiezo con 3 preguntitas Órale. para aflojar, así Muy bien. les nombro, preguntas para que nos vayamos aflojando. Ok. Si no te dedicaras a esto, por alguna razón nunca hubiera llegado a tu vida todo este conocimiento, ¿a qué te dedicarías? Híjole, qué pregunta tan más interesante, porque fíjate, yo estudié originalmente administración de empresas, Okay. O sea, esa fue mi primer carrera, me quedó pendiente comunicación. Era una carrera que yo tenía muchas ganas, pero bueno, ahora sí que mi familia como que no le tenía mucha fe. Sí, entonces, comunicación. Te Entonces, vas a morir de ¡ay! ¿Cómo sabes, hija? Mira, escuchó la conversación. Sí, yo escuché a tus padres. Típico. Entonces, me quedó esta atorada. De alguna manera he coincidido con la comunicación, pero nunca lo estudié a nivel profesional. Entonces, creo que es algo que quedaría por ahí, me hubiera dedicado a eso. Sí me gusta mucho la parte de expresar, la parte de cómo, primero, cómo hilar mis ideas y cómo comunicarlas, cómo tener las palabras adecuadas para tener esta conversación, cómo escuchar. Entonces, sí, se me hace muy interesante. Entonces, te digo, estudié administración de empresas y luego después estudié esto que es el bienestar emocional. Oye, pero así en la comunicación, ¿cómo te verías? Porque la comunicación es muy amplia. Muy o sea, amplia. desde recursos humanos, estar frente a la tele. Sí, en medios, que en es algo medios. como que ves que he hecho últimamente, Claro, que me han sí. invitado. O sea, la verdad es que se ha dado Te sale orgánicamente. bien, claro. Fíjate, he tenido que aprender, ahora sí que ahí se va, que me ha arropado gente muy linda que me ha hecho como estas observaciones, pero sí, obviamente que la experiencia pues me ha dado la facilidad, siento que sí tengo una habilidad para explicar como sencillo estas cosas que sí a veces son muy complicadas. Sí, puede ser sí, pesado. pero sí me gusta tele, me gusta radio, lo del podcast, medios de comunicación sería Sí, yo creo te que gusta. por ahí. Sí, sí te veo haciéndolo. Sí. Oye, platícame, ¿tienes algún pasatiempo? Pues muchos. Bueno, Sí. a mí me encanta, la música es algo, bueno, en mi casa somos musicales, entonces estamos constantemente escuchando música de todo tipo. Me gusta mucho bailar, me gusta mucho asistir a conciertos, la música en vivo es algo que, bueno, me pone, entonces el movimiento corporal, o sea, es algo que la yoga, es que también todo lo que tenga que ver con mi cuerpo en movimiento me gusta mucho. Entonces, me gusta mucho leer libros, también escuchar conferencias, no sé, bueno, el aire libre, el contacto con la naturaleza, no, bueno, mi pasatiempo favorito, yo creo que diario que hago es ver el atardecer. Ese es un momento para mí mágico. O sea, aunque estés ocupada, estoy lavando los trastes, sí, dejas. lo dejo, y si puedo, fíjate, hasta si puedo programar, no hacer nada más o menos en la hora, porque es algo que a mí me llena mucho. O sea, veo la magnitud de este universo, me conecto de veras de forma espiritual, energéticamente me revive, me hace contactar mucho con la gratitud y el aprecio por ese día. Entonces el atardecer o el amanecer a veces me toca, los cambios de colores, bueno, es algo. Y aquí la verdad en nuestra la comarca lagunera, ándale, lo extraño mucho cuando ando afuera, maravilloso. pero es algo que me programo a hacer mucho, o las caminatas al aire libre, el contacto, te digo, con la naturaleza, con los árboles, con el jardín, el aire, respirar. O sea, sí, esos son mis hobbies principalmente. Muchos, sí, qué bueno. sí. O sea, me da gusto, porque es muy común que cuando le pregunto a, ya sean mamás o no mamás, ay, ¿qué tengo? A ver, espérame, no nos conocemos,
lo que nos gusta y tampoco lo practicamos, no nos damos ese tiempo. Entonces, sí me pasó. El tiempo. Sí me pasó. O sea, yo estuve ahí, como dices, yo creo que esto fue un descubrimiento de los 8 últimos años de mi vida. Pero en la maternidad, claro que no sabía. Sabía perfectamente lo que le gustaba a una hija y a la otra, pero me haces esta pregunta y haz de cuenta que me preguntaste la temperatura de Marte. O sea, me quedaba con el grillito de... No, fatal. Entonces, ¿qué me gusta? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué hago aquí? Claro. Sí. Bueno, diles en qué momento empezaste a sentirte que regresabas a ver hacia ti, para que si alguien nos está escuchando, nos ve y se siente muy perdida, dice, sí, así me siento como dice Liz, así con el grillo en la cabeza. ¿Como para cuándo empezaste a sentir que ya salías de eso? Zona? Pues bueno, generalmente yo creo que ocurre muy comúnmente en el ser humano cuando entras como en procesos de crisis, en momentos en donde te sientes muy incómodo con tu vida. Eso me pasó, a mí me ha pasado 2 veces en forma muy intensa, muy dolorosa. La primera fue la enfermedad y fallecimiento de mi mamá cuando yo tenía 20 años y ella tenía 44. Entonces fue un proceso que me traumatizó, puedo decir, en ese momento. Fue algo que no lo entendí y fue una crisis muy fuerte que no atendí en ese momento. O sea, nada más salí como del paso a lo que tenía que ocuparse, y en ese momento era la hermana mayor y ocuparme de mis hermanas, de mi papá igual. Pero pasa el tiempo, yo me caso, me convierto en mamá, para mí es un sueño hecho realidad el mamá. Yo lo tengo desde niña. O sea, de veras. Tú sí te veías siendo mamá. Bueno, yo no sabía qué iba a ser en mi vida, pero yo sabía que iba a ser mamá. Y hasta el nombre de mi hija, Sofi, o sea, la grande, yo lo sé que Sofi era el nombre desde los 10 años, yo creo. O sea, es algo que me queda claro que en esta vida yo tenía que vivir y experimentar esa parte de la maternidad, indudablemente. Pero, pues me distrajo un poco de ese duelo pendiente. ¿Ves? O sea, yo me caso, tengo a mis hijas, me ocupo de ellas. Y llega un momento en que igual como que el alma te vuelve a tocar la puerta y dice, a ver, hay cosas aquí inconclusas que no has resuelto. Es un malestar interno en donde veía yo, Silka, que tenía pues aparentemente todo, pues estaba casada, tenía una familia, una casa, un trabajo, no me faltaba nada, pero no me sentía bien. O sea, era como un hueco de decir, pero ¿por qué no lo llego a disfrutar? ¿Por qué tengo esta frustración? ¿Por qué tengo poca tolerancia? ¿Por qué no hay esta motivación real por mí, por levantarte, sino me levanto por mis hijas, me levanto por la familia? En automático. Fue cuando ellas fueron creciendo y también a la par yo entré en una crisis matrimonial. Entonces, casualmente fue como a los 35 años más o menos, o sea, ya ha pasado 15 años de la muerte de mi mamá, y en esa crisis otra vez como que la vida me enfrenta a ver, dejaste esto pendiente, ahora vas a dejar esto. Entonces la crisis matrimonial y finalmente terminó en separación y en divorcio. Eso también me hizo voltear a verme a mí. Claro. Como que me hizo pensar, a ver, si sigo viviendo la vida hacia afuera, pues van a venir cosas que me van a seguir tronando. O sea, no puedo. Cualquier airecito y lo que viene, porque pues, así es la vida. La vida duele en ciertos momentos, se disfruta en otros, pero no me sentía con las herramientas, Silka. Entonces, en ese momento de crisis es cuando volteó a verme a mí y dije, híjole, no me he ocupado de mí. Me he ocupado de todo el mundo, menos de mí. No me conozco, no sé quién soy. Fíjate. Sí, fue como un momento que fue de mucho crecimiento, doloroso, pero creo que a todos nos toca en algún momento así. Siento que las personas que somos, pues con esta promedio de vida, que pues tenemos más o menos altas y bajas. Exactamente, que fuimos formados dentro de la típica estructura familiar social, nos encuentra esta crisis y nos propone el cambio. Sí. Pero no todo el mundo lo agarramos y lo convertimos en crecimiento. A mí hasta la segunda vez, te digo, de que me partió así. Después de tu divorcio fue cuando empezaste con todos estos temas. En la separación. Desde antes que me fui planteando como, a ver, en este momento, como, ¿por qué no me siento bien en mi matrimonio? Pero yo tengo que ver. O sea, como yo tengo una parte, ahí fue empezarme a ver a mí. Y obviamente que fue, digamos que ese proceso de crisis me fue llevando a la separación porque es algo que
yo veía, para mí fue una nueva etapa, o sea, ya no podía yo continuar en esta historia, no pudo haber acuerdos, no sé, o sea, creo que llegó a lo que tenía que llegar en ese momento para los dos. Para mí fue una decisión muy difícil, muy dolorosa, porque fue una transformación de una familia junta a una nueva familia de papás separados. Entonces, pero también fue como romper un chorro de estructuras aprendidas, de cómo se tenía que vivir una familia, de que pues esto de ser felices y casados para siempre, pues vamos viendo, ¿verdad? Como si nos ponemos de acuerdo, si es lo que toca, si es lo que los dos queremos y si no, pues no, ¿verdad? Fíjate, también mis hijas era como que las veía lo que estaban viendo en mí y yo decía, híjole, están aprendiendo a través de mí una forma de vivir y no estoy siendo congruente, no estoy siendo plena, están entendiendo que la vida es muy difícil y que no hay mucho que hacer. Entonces yo quería darles otra opción de que, a ver, sí es a veces el momento retadora, pero sí hay cosas que hacer, sí hay opciones. Eso. Entonces mis hijas también me hicieron mucho espejo de, a ver mamá, ¿qué onda? De hecho la chica en algún momento me cuestionó, o sea, pues si no estás a gusto en este matrimonio, pues ocúpate. Fíjate, y pues estaba bien chiquita, ¿no? Ella tenía alrededor, fíjate, ahorita tiene 17 menos 6, como 11 años. O sea, me hizo, es que es una gran maestra. Entonces me lanza unas preguntas muy cañonas en donde dije, claro. O sea, porque si yo me estoy quejando, me tengo que ocupar. Sí, cañón. O sea, los hijos son unos maestras. Sí. Pero hay que saberlos escuchar. Hay que estar pendientes de lo que dicen, porque también nos podemos hacer patos si no escuchamos. No, tienen mucha sabiduría y además su perspectiva que de alguna manera está un poquitito, no afuera, pero sí está desde otra posición, te pueden dar como un punto de vista muy valioso que no estás viendo. Entonces ella sí me confrontó. Fíjate. Dije, sí, me tengo que ocupar. No es lo que quiero, ya no quiero continuar, pero pues esto es lo que va a pasar, ¿verdad? Vamos a seguir, vamos a transformar nuestra vida familiar, pero ahora de otra manera. Entonces, y yo creo que lo has visto como un gran crecimiento para que también las que estén pasando por un momento de crisis personal, crisis de pareja, sepan que pues sí, la tormenta a veces viene fuerte, sí, pero después viene la calma. Exactamente, ¿no? exactamente. Y muchas veces, esto a lo mejor suena como trillado, pero si no lo haces porteando por tus hijos. O sea, porque a lo mejor dices, yo me aguanto, yo apechugo, sí, por darles a su familia, pero ve todo lo que ellos están aprendiendo. Las niñas, en este caso, por ejemplo, que es mucho más común a que mi mamá pues es infeliz, entonces yo tengo que tener esa lealtad a no ser feliz, esa lealtad a estar en una pareja que no me satisface o lo que esté sucediendo. Sí. Entonces, no es nada más lo que nosotros podamos decir con nuestras palabras, sino lo que ellos van a estar viendo en nuestro reflejo y van a copiar aunque no quieran, ¿no? Entonces es mucho el trabajo lo que tenemos que hacer y a fin de cuentas ese trabajo personal es un trabajo que a nosotros nos va a dar felicidad y armonía y a ellos también. Pues no es como que nos sacrifiquemos por ellos. No, y tenemos que romper con estas ideas, Silka, porque finalmente, a ver, la humanidad se trata de evolucionar. Entonces a veces esta idea de que tengo que permanecer permanecer la familia unida, que es mucho lo que a mí me detenía, de cómo me voy a separar y voy a romper con esta dinámica familiar. No, se transforma y encuentras la manera, porque pues además es como lo que toca ahora para crecer para todos. O sea, encontramos todos una nueva forma de convivir, una nueva armonía, una nueva dinámica. Seguimos siendo familia, pero ya no somos pareja. Entonces eso es algo muy bonito de darle a mis hijas opciones que a lo mejor yo no pude ver en mi casa, pero todo este trabajo personal pues me ha hecho confrontar con la conciencia, o sea, decir, a ver, ¿es cierto lo que estás aprendiendo, estudiando, lo que estás experimentando o no? Entonces, también por eso, porque yo empecé como a verme en todas estas metodologías que empecé a pues aprender. Sabes que cuando entras, haces primero el trabajo en ti, todas las terapias son para ti, todos los protocolos son para ti y te empieza a mover, decir, no, tú tienes asuntos personales que arreglar. Entonces, ha sido muy bonito ir ampliando todos estos conceptos que tenemos de pareja, de familia, de amor, por ejemplo, de felicidad, de plenitud, a lo que toca en este momento. Entonces, y darle a mis hijas también la opción que ellas vayan formando su propio criterio, pero no nada más con lo que vivió mamá, sino con lo que ellas vayan viviendo también. Oye, Liz, ¿y a quién admiras? Alguien que tú digas, ay, admiro mucho a una persona.
Admiro a muchísimas personas. ¡Hombre, la lista, ¿verdad? Pero sí, o sea, tengo muchos guías espirituales, mentores, escritores. La verdad es que no, si te dijera la lista, pero admiro mucho más a las personas que abren su corazón conmigo. O sea, cuando me cuentan su historia, quien sea, puede ser paciente, puede ser un familiar. Cuando abren su corazón de mí, híjole, la admiración por mí, por ese ser humano que me está compartiendo sus dolores, me está compartiendo sus sueños, sus deseos, con esa transparencia, me provoca mucha admiración. Entonces, yo creo que en general con quien me toque convivir, sí tengo esa apreciación. Ahora, ¿verdad? Tengo esa apreciación, esa admiración. En ese momento. En ese instante donde está ocurriendo. Sí, claro. me voy llena, por ejemplo, en mis terapias cuando alguien me comparte su vida, digo, wow, es que esa persona, todo lo que ha vivido, todo lo que ha transitado, y se encuentra ahorita en pues en estas ganas de sentirse mejor. Sí. Entonces, pues eso para mí es muy admirable. Todo ser humano tiene algo que me puede aportar. Entonces, claro. Pues bueno. Bueno, a ver, entonces platícanos. Me estabas diciendo que ahorita tú te dedicas, o sea, que tú en tus terapias estás abordando la biodescodificación. Ajá. Y las 5 leyes biológicas y otra más mencionaste. Bueno, empecé a estudiar y formarme en biodescodificación, bioneuroemoción y 5 leyes biológicas. Bueno, además de otras cosas, sí. O sea, programación neurolingüística, hipnosis, acabo de hacer un diplomado en terapia naturalista estratégica, que bueno, está el nombre así medio complicado, es muchas cosas, pero en general la parte de los síntomas y el entorno de un ser humano lo baso en las 5 leyes biológicas, que es como lo que descubrió el doctor Hammer. Las escuelas les dan como una interpretación y un protocolo. Entonces, pues sí, el acompañamiento que yo hago es como un combo de todo, que en donde voy como detectando las necesidades del paciente en sí con sus emociones primero, como no expresadas, sus síntomas, que algo me está diciendo, porque anda, el cuerpo pero te mapea tal cual. Ay, es bien chismoso. Es bien chismoso. Entonces tú puedes venir y me puedes platicar algo, pero luego yo te pregunto de los síntomas. Los síntomas, me está diciendo otra cosa. No viene por tu papá, viene por tu mamá. Exacto. No le echen la culpa al que no es. Ahí no es. Ándale, porque hasta la lateralidad te dice el órgano específico que te está indicando la situación, que en este momento es lo que te aqueja. A lo mejor hace 20 años sí, pero ahorita un síntoma o una alteración de conducta me habla de tu necesidad hoy, de lo que no ha sido atendido. Entonces, desde ahí acompaño. Entonces, es algo que tú sientes, o sea, una sintomatología, algo que tu cuerpo está expresando, pero también, como dices, algún cambio en tu conducta, como por ejemplo, ¿qué? Mira, simplemente el dejar de dormir ya es una alteración de conducta. El sentirte en la ansiedad, por ejemplo, la ansiedad es una etiqueta, pero por ejemplo, el sentirte preocupado por el futuro, el tener esta desorientación en el tiempo, esa es otra conducta. Empezar a tener algún tic, exactamente, nervioso, una manía. Una manía totalmente, o una retracción de no querer hablar, no decir. O sea, algo que tú empiezas a modificar en tu conducta que no hacías antes, que haces ahorita. Sí, algo que te provoca la mejor inquietud mental, una obsesión, pensamientos obsesivos. Sí. O sea, hay muchísimos. Fíjate, tengo una amiga muy querida, de mis mejores amigas, que ella dice que de niña desarrolló un trastorno obsesivo compulsivo y ahorita su hija tiene precisamente 7 años y lo está empezando a desarrollar también. Entonces también lo puede abordar desde esta metodología, desde esta terapia. Sí, porque fíjate, cuando el cerebro opta por dar como solución, a ver, los síntomas y las conductas son resoluciones del cerebro adaptándose a algo que está pasando en el ambiente. Simplemente baja la temperatura, ¿qué hace tu cuerpo? Te expresa ese frío para que te cubras. ¿Sí? Irritas o se pone frío, exactamente, empiezas a respirar, se te irrita la garganta, o sea, tu cuerpo siempre reacciona, siempre a lo que te está pasando en el ambiente. Cuando tienes un evento emotivamente fuerte, reacciona de forma más fuerte, tiene programas biológicos de adaptación. Entonces a veces los descarga a través de un órgano, o el hígado, el pulmón, o el páncreas, la piel, o a través de una conducta. Una conducta es un recurso del cerebro en donde hay como más complicación
en esa situación, o sea, no la logra a descargar nada más orgánicamente, como que hay varias situaciones que tiene que atender, entonces utiliza la alteración de ese canal, de una conducta alterada para poder seguir funcionando en ese entorno. Claro. Entonces, no es algo malo, es una adaptación. Todas las conductas tienen como ese sentido. Entonces, desde las 5 leyes biológicas, cuando lo ves así, por ejemplo, el tener este trastorno, que a lo mejor se expresa específicamente en algo, puede ser en la limpieza o en el orden o algo, me dice específicamente ese cerebro qué está eligiendo resolver, cuál es el conflicto en el que está no pudiendo resolverlo a nivel biológico, está atorado. Algo está pasando en el entorno. Algo está pasando adentro de esta persona que no lo está pudiendo acomodar y entonces esa es una solución. Puede ser una solución temporal o puede ser una solución de más tiempo. Ajá. Oye, a ver, te pregunto, porque para saber hasta dónde llega todo esto. En el caso de los niños, ellos están, su cerebro está aprendiendo de todos los comportamientos que ven de mamá y papá y todo el ambiente. Pero también, por ejemplo, en este caso que te pregunto, ella no conoció a su mamá a los 7 años. Entonces, esa información queda en las células, o sea, de su mamá, y cuando la gesta se lo comparte, por así decirlo. Sí, es doblemente importante. O sea, una persona, por ejemplo, que es adoptada, o que vive en otro ambiente, en otro entorno, tú traes la información de tus papás biológicos, pero también del entorno. Entonces, a veces esa información biológica no la detona nada, digamos que no la va a detonar simplemente porque recibí la información de mamá y papá. Lo que detona es lo que estoy viviendo, lo que está disparando en mi mundo, en mi día a día. Entonces, estos niños, los menores de 7 años, están muy conectados a sus papás o a sus cuidadores, o sea, a quienes están ahí. A quien esté. Biológicamente yo traigo la información, pero se me va a despertar en el momento en que mi cerebro detecte que es importante ver algo. Casualmente no caemos nomás con la familia por pura magia del universo, no, traemos esa información que se quedó pendiente biológicamente y que lo vamos a vivir en cualquier entorno que vivamos. Fíjate, dice Bruce Lipton, que estudia mucho la biología, que es más importante no tanto la información que tiene una célula, sino el entorno que está alrededor de esa célula. Va a influir. Exactamente, porque eso es lo que detona la información. Es como una plantita. La plantita se adapta al ambiente. Entonces, ¿qué tanto sol recibe? ¿Qué tanta agua recibe? Eso es lo que detona cómo se va a comportar esa planta. Ya ves que luego las plantitas andamos encontrándole lugar. O sea, en algún lugar sí funciona. No le va a esta ventana, pero le va bien cerca del plato del perro. Exactamente, exactamente. O junto con otra planta, si te fijas, a cada plantita trae su información. ¿Cuál va a ser la mejor manera de estar de esa plantita? Pues dependiendo del lugar y del entorno donde se desarrolla. Entonces, así nosotros también traemos cierta información muy importante, carga genética, pero más en el entorno en donde nos desarrollamos. Es la familia, los amigos, el colegio. O sea, el colegio es como para nosotros los adultos el trabajo. Entonces es como, sí, ¿verdad? Muy pesado. Muy pesado. No sé si podría trabajar 6 horas seguidas con media hora de descanso. Imagínate, sí, es mucho. La verdad, mis respetos a los niños. Total. Uy, ahora en pandemia, más que tuvieron que adaptarse a en 6 línea, horas, imagínate. Entonces ahí está. Y en todo esto, en todos estos estudios, influye nuestra mamá y papá, o sea, ya vimos el ambiente, nuestros padres biológicos, y también más arriba, ¿o no? Sí, o sea, la carga genética. Abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Sí, la carga genética es muy fuerte en las 3 próximas generaciones. O sea, los abuelos, bisabuelos y lo que yo voy viviendo también. O sea, lo que yo voy viviendo desde la concepción, desde el vientre de mamá. Entonces, estas primeras 3 generaciones me marcan mucho el estilo de vida, la calidad de vida, porque además, pues vamos copiando la forma de vivir, se traslada de una generación a otra. Entonces, por eso lo aprendí en la bioneuroemoción, el análisis del transgeneracional, de lo que vivieron mis abuelos, pues claro que a mí también, de alguna manera, yo lo traigo, esas experiencias se guardan en la biología, porque la biología necesita tener esta memoria, Silka, para sobrevivir. Entonces, es importante que yo recuerde que si algo fue peligroso y difícil para mis abuelos, yo lo tenga presente,
para que yo esté alerta y no me exponga al mismo peligro. Esa es la función. Claro. No es la función de que me quede con el resentimiento, sino, por ejemplo, si mis abuelos se quedaron sin recursos económicos, que a mí no me pase, que yo esté como muy pendiente de estar con esta parte cubierta. Entonces, a lo mejor, bueno, como trastorno, en este caso específico, podría convertirme en súper ahorradora. Entonces, no me doy lujos ni nada porque siempre me da miedo gastar. O a lo mejor también podría estar subiendo de peso porque mi cuerpo todo lo almacena. Entonces, no, porque a lo mejor después ya no hay dinero, entonces ya no hay comida y todo lo almaceno. Qué interesante. Sí, muy delicada del páncreas, del hígado, que es del estómago, que es donde se produce el alimento, porque tengo mucho miedo a quedarme sin alimento. Uy, sí, es la biología, te digo, que tiene un mapa tan importante, pero además conecta con tu propia historia y es muy individual. O sea, partimos de un general, pero siempre tu cuerpo cuenta una historia muy personal. Y esa historia se conecta obviamente con tus papás, con tus abuelos, con tus hermanos, y luego tú conectas hacia tus hijos. Exactamente. Y en el caso de los papás, por ejemplo, nosotros, o sea, papás biológicos, nosotras mamás, pues gestamos a los niños y estamos, o sea, así yo lo entiendo y tú me corriges, ¿no? O sea, está nuestra célula con lo que pues, se hizo, como dice el Florecita con el pajarito. A ver, explícame bien, porque no entiendes. Pero bueno, o sea, esas primeras dos células que son del hombre y de la mujer, pero también aún hay más influencia porque el bebé se desarrolla dentro de nosotras. Sí, porque mamá es nuestro primer hogar, nuestra primera casa. Entonces nosotros empezamos a vivir toda la vida desde el principio a través de lo que sentía mamá. Entonces las mamás nos convertimos en el primer ambiente. Sí, exactamente, el primer ambiente y el que más marca. Somos el personaje que primero va a marcar a todo ser humano, las mamás. Hayan estado presentes o no hayan estado presentes. O sea, esos 9 meses son muy importantes para tu programación biológica y también mental y emocional. Empiezas a experimentar. Entonces, por ejemplo, si mamá tuvo un embarazo, pues a lo mejor con muchas preocupaciones, claro que el bebé lo siente y ya se está programando porque entonces la vida es de muchas preocupaciones y tengo que estar más alerta, tengo que estar más atento. Más estresado. O, por ejemplo, mamá vivió una pérdida. Y entonces toda esta bioquímica de la tristeza, por supuesto, la recibe el bebé. Aquí luego nos despierta mucha culpa, Silka, porque decimos, híjole. No hay que confundirnos, ¿verdad? No, o sea, porque a todo ser humano... responsabilidad. Exactamente. Y a todo ser humano vivimos esto. O sea, no somos las únicas. Desde el inicio de la humanidad así ha sido. Hay muchas peores. Exactamente. Pero tan mal. Precisamente cuando ya te das cuenta de que todo lo que tú vives también lo vive tu hijo, ahí te empiezas a hacer más cargo de ti. En la biología así compartimos la información, o sea, como tribu y como manada, lo que me pase a ti, pues tú también lo tienes que sentir porque entre todos nos cuidamos, entre todos vamos caminando. Entonces no se trata como de culpa, sino de decir, híjole, viví estas experiencias, se las transmití a mis hijos, pero también se las puedo cambiar. O sea, la mamá tiene un papel importante, sea la edad que sea. Es más fácil cuando tus hijos todavía están viviendo contigo. Porque tienes la oportunidad como de cambiarles todo a través de la conducta tuya y del, digamos que de los argumentos, de todo lo que le estás diciendo, le estás platicando, tienes la oportunidad de cambiarle la información que recibió de ti. Pero también cuando ya no están contigo, porque la unión que tenemos con mamá es eterna para toda la vida, esté mamá o no esté mamá con nosotros. ¿A poco hasta de lejos también podemos influir? Totalmente. No sabía. Yo como tengo uno que ya menos se me va, el más grande. Ok, completamente. No, mira, es una frecuencia, es una unidad biológicamente, bueno, no, físicamente, la física cuántica que se estudia en las universidades más perruchas del mundo, le llaman a esto entrelazamiento cuántico, que significa que cuando dos células estuvieron juntas, unidas por algo para algo, aunque se separen físicamente miles de kilómetros, lo que le suceda a una la va a vivir también la otra. Y entonces imagínate el lazo importante que tenemos con mamá. 9 meses nomás ahí, siendo uno mismo. Exactamente. Entonces, aunque tengan tus hijos, lo que la edad que tenga, en donde estés,
tú si le tú empiezas transmitas. a trabajar Claro. desde tu trinchera, desde si vas a terapia con Liz, Claro, es claro. que mi hijo ya, pues, ya se casó, pero toma muy Claro. malas decisiones. Bueno, Claro. desde nosotras podemos hacer algo. Completamente, Qué y bendición. esté donde esté, exacto. Y Sí. recibas información y se mide, o sea, esto no es algo que, ay, pues holístico. Bueno, es muy respetable lo Sí. holístico, pero se mide, o sea, de veras es una Científico. frecuencia vibracional, energética, donde lo que yo trabaje, mis hijos lo reciben toda la vida. Impresionante, Liz. Sí. Oye, bueno, y específicamente del embarazo, porque yo cada vez me sorprendo más sobre, yo siempre lo he sabido, es importante Claro. cómo vivas tu embarazo, lo que sientes, lo que trabajes, no por eso les digo, no significa que no vas a llorar, al contrario, si tienes algún duelo, pues es el momento de hacerlo y de trabajarlo en terapia. Pero quiero que aquí quede bien dicho, que todo el mundo se entere. Ajá. ¿Por qué es tan importante? O sea, que tomen la importancia. O sea, Sí. de veras es muy importante lo que yo estoy viviendo, pensando, sintiendo en el embarazo Sí. para mi bebé. Sí, completamente, porque lo va a formar, lo va a marcar. Y fíjate, has dicho algo muy importante, no se trata de no sentir tristeza, ni enojo, ni miedo, ni rabia. A ver, somos seres humanos y como seres humanos sentimos todas las emociones. Y las emociones es una tecnología tan bella que cuando alcanzamos a comprender para qué está en mi cuerpo una emoción, la utilizamos a nuestro favor y no en contra. Entonces las emociones nos ayudan muchísimo a adaptarnos al medio ambiente, al entorno. Es una tecnología hermosísima. A superar lo que esté pasando. Exactamente. Entonces, Sí. desde bebés, nuestros hijos conectan con nuestras emociones. La cosa es que no tenemos este aprendizaje de las emociones o esta educación sobre las emociones, ni siquiera sabemos a veces que existen diferentes emociones. Entonces, como no tenemos esta idea que tenemos esta tecnología, no la usamos, pero nuestro bebé la está recibiendo. Entonces, qué importante es la conciencia de que mi bebé conectado conmigo empieza a vivir el mundo a través de mí, a sentir el mundo a través de mí, no a comprenderlo, porque eso le toca cuando esté mayor y la conciencia, pues bueno, ya se desarrolle. Pero de bebés es como yo fíjate cómo veo el mundo, como lo empecé a sentir en el vientre de mamá. Desde ahí, si mi mamá tuvo apoyo o no, yo voy a traer esa información en mi biología, para empezar. Si mi mamá se sintió sola, si mi mamá se sintió apoyada, si mi mamá se sintió apapachada, si mi mamá no se sintió apapachada, si mi mamá se sintió agredida, si mi mamá se sintió respetada, se sintió amada, se sintió segura. O sea, hay necesidades biológicas que se registran en mamá y el bebé lo está sintiendo. Es algo así como la epigenética que ahora está de moda. Exactamente. Sí. Ajá, totalmente, porque está recibiendo como, a ver, biológicamente tú tienes que tener como este manualito. O sea, voy a sobrevivir en este mundo. Esta programación con la que voy a salir al mundo. Exacto. Por así decirlo. Y de entrada, mamá te da ese manual. Pues, ¿cómo le hizo mamá para sobrevivir? Pues yo lo hago. Mira, danos un ejemplo muy conciso para que les quede claro. A ver, ¿cómo podría, algo que le pase a mamá, muy específico, qué programa podría tener ese bebé? Sí, mira, por ejemplo, el sentirse no apoyada. Una mamá que se le carga, pues que ella siente que se le carga o no tiene una pareja o al papá o a la familia, entonces esa mamá pues toma decisiones, emocionalmente se siente saturada, a lo mejor no disponible para su embarazo, para estar sintiendo lo que siente ese bebé. Ese bebé también percibe, haz de cuenta en su dimensión pequeña, cómo es difícil, cómo se carga la vida, cómo nadie te ayuda, cómo nadie te apoya, cómo estás solo. Sí, o sea, cómo se siente esa soledad a nivel emocional, biológico, mental. Entonces, ese bebé o esas personas podemos estar programadas, por ejemplo, a entender la vida así. No, es que nadie te apoya, nadie te ayuda, tú lo tienes que hacer solo. Es que entonces, pues nadie está pendiente de ti. Traes esa concepción y esa visión de vida por lo que vivió tu mamá también. Y eso se desarrollaría también físicamente. Por ejemplo, en este caso, ¿cómo podría aparecer en la vida adulta de ese niño en algún momento? Puede aparecer a través de un síntoma o a través de una alteración de conducta. Te digo, a lo mejor de la forma en cómo tú enfrentas a través de esta idea que tengo del mundo, pero no sabemos específicamente qué síntoma, porque el síntoma se puede desarrollar en muchos órganos. O sea, haz de cuenta, en la medicina china sí tienen muy específico de que, por ejemplo, el pulmón es la tristeza,
Hígado, creo que la rabia o algo así. El corazón, bueno, no, acá en las 5 leyes biológicas cualquier órgano puede conectar con una emoción, pero cada órgano sí tiene una función. Por ejemplo, el pulmón, ¿para qué sirve? Pues tramita el primer alimento más importante, que es el respirar. Entonces, el pulmón tramita una necesidad que no te puede saltar. La piel tiene otra función. La piel es como para protegerte. El pelo, ándale. Entonces, cada órgano tiene, digamos, su función y conecta con cualquier emoción. Entonces, dependiendo, aquí lo importante es cómo traduzco esto. Si esto que me está pasando, ¿cómo lo traduzco? ¿Como peligroso, como no peligroso? ¿Como me siento sola o me siento apoyada? Y entonces mi cerebro me va a dar una solución. Ahí es lo maravilloso, en donde no podemos adelantarnos a qué va a decidir mi cerebro. No puedo. O sea, más bien me voy a dar cuenta en el momento que mi cerebro ya decidió, porque ya está adaptándose a lo que estoy viviendo en este momento. O sea, vamos a decir que no puedo prevenir cómo enfrentarme a una situación, pero puedo tener herramientas, porque haz de cuenta que hay una cosa muy puntual que sí puede diferenciar entre el desarrollo de un síntoma o no, o que sea algo intenso o no, que es qué tanta confianza tengo yo en la vida o qué tanto miedo tengo en la vida. En eso, cuando yo estoy como más confiada en los procesos de la vida, me enfrento a las situaciones o a los retos de una forma como más accesible, más flexible. Cuando tengo mucho miedo, entonces estoy en estrés, cierro muchísimo todos mis procesos biológicos y es más difícil, más complicado, y entonces me suelta un síntoma, pues a lo mejor un poquito más complicado. Oye, por ejemplo, si alguien ahorita está embarazada y dice, ok, ya me di cuenta que es muy importante lo que yo experimenté ahorita. ¿Qué le recomendarías? Fíjate, a mí me han dicho, y varias veces, oye, están embarazadas, ¿no? Mi abuelita se murió hace 3 días, pero pues la verdad, todas mis tías me regañaron porque estaba llorando y me dijeron que no llorara, que me aguantara porque estaba embarazada, que porque el niño sentía todo. Y yo, no, llora. No, sí. ¿Tú qué les recomendarías? Sí, las emociones, ninguna se reprime. O sea, aunque creas que se reprime, solo la guardas en pendiente y va a salir. Porque es una energía, es una tecnología. Reprimir una emoción es tan ilógico como decir, Silka, ¿ya no tengas hambre? ¿Por qué? Pero la siento. Pero la siento el hambre, siento la sed. Es más, Silka, no vayas al baño. Pues tengo ganas de ir al baño. O sea, es una necesidad. La emoción, te juro, es una tecnología que se necesita aprender a procesar. Entonces, fíjate, ahorita como me dices en el ejemplo, te voy a poner el mío. Yo tenía un miedo muy racional de chiquita a morir o a que se murieran mis papás, pero a mí nunca me había pasado nada, Silka, nunca, o sea, no había tenido un accidente o algo que yo me acordara que justificara ese miedo, pero a mí de pronto me daban unos como episodios de ansiedad muy fuertes y de muy pequeñita, en donde de repente se me disparaba ese pensamiento obsesivo con respecto a la muerte. Me voy a morir, no, bueno, más bien no, que se va a morir mi mamá, se va a morir mi mamá, se va a morir mi papá. Iba corriendo y lloraba yo con ellos y decía, ay, te vas a morir mi papá, no pasa nada, ok. Bueno, mi mamá finalmente pues fallece cuando yo estoy más grande, y después me entero que mi mamá perdió 2 bebés antes que yo llegara. Entonces ella vivió ese evento emocional, emotivo, mental fuerte de perder a 2 hijos, y cuando está embarazada de mí, tener mucho miedo. Todo el miedo del mundo. A que yo me muera. Claro. Yo lo sentí, pero no lo acomodaba conscientemente. Esto me lo platicó una tía. Cuando me lo platicó Silka, haz de cuenta como si me hubieran desconectado ese miedo, porque entendí no es el miedo mío. De ahí viene de que yo me podía morir porque había muerto 2 hermanitos anteriores. Y eso es lo que vivió mi mamá. ¿Ves cómo se pasa la experiencia? Sí. Yo traía esta ansiedad y ahora de verdad la relación con la muerte es completamente diferente. Me da más confianza y estoy viendo hacia la vida en lugar de hacia la muerte. Entonces, pasa un evento, estás embarazada, tu hijo lo vive junto contigo. Es mejor tramitar la emoción, vivirla, expresarla. Tener el duelo. Al cambio, a lo que vaya a suceder. Hace más daño que no lo expreses, reprimirlo, porque de todas maneras tu hijo lo está sintiendo ya, aún ya de nacido, o sea,
los tres primeros años son súper conectados a la mamá. 3 primeros años. Sí. El embarazo y luego los 3 primeros años. Totalmente. Están energéticamente, biológicamente unidos. ¿Por qué? Porque dentro de los 3 primeros años, bueno, necesitan más, pero ellos no pueden sobrevivir sin alguien que los cuide. O sea, un bebé necesita alguien que a los 2 años lo dejamos en la calle, en el desierto y se muere. Y se muere, exacto, Sí. 2, 3 años. Todavía sí necesitan más acompañamiento hasta los 7, pero bueno, ideal 3 años. Entonces, todo lo que le pasa a la mamá en ese tiempo, tu hijo lo va a sentir. No lo directo. Directamente, ajá, Okay. de la mamá. ¿Cómo siente al papá? A través de la mamá. Según como yo sienta al papá de mis hijos van a sentir a su papá, pero yo soy el filtro, de todas maneras. Entonces, el contacto con el hijo... O sea, puede ser un hombre perfecto, pero si yo no lo percibo así, ellos tampoco. Tampoco, ellos van a percibir que yo me siento sola. A lo mejor está trabajando y todo eso, pero yo me siento sola. Entonces mis hijos van a pensar, mi papá no se está. abandona. Exactamente, mi papá no está porque mi mamá lo percibe así. Okay. ¿Qué pasa con el hijo cuando ya va creciendo como los 4 o 5 años? Ahí empieza a tener directa conexión con el papá y ya se empieza a dar cuenta que, ok, tú eres papá. O sea, no era la imagen que mi mamá o lo que ella sentía, sino eres tú. Esta imagen yo la voy a conformar. Yo la voy a conformar, pero ahí necesita la intervención directa de papá en contacto físico con él, ya no a través de la mamá. Por eso el papá es muy bueno que ya empiece a participar más, juegue más, se lo lleve, saque, sin la mamá de intermediario. Okay. Es bueno desde bebé, pero es más importante como en los 4 o 5 años que ya entre directamente para que pues, el ser humano empiece ya a detectar, ok, mamá y este es papá. Okay. Entonces todo lo que pasa con mamá marca inconscientemente, o sea, esto no nos damos cuenta, pero biológicamente y emocionalmente sí, porque te digo, la emoción es una energía electromagnética muy fuerte, contagiosa, que no se queda dentro de nosotros, o sea, se transmite por lo menos los 2 metros así cercanos. O sea, ahorita tú y yo estamos compartiendo esta energía electromagnética muy fuerte, de forma directa, o sea, no hay manera que desaparezca. Es la sana distancia, ¿ya ves? Que veas así, claro. No era por el virus, era por la energía. Te lo juro, es una burbuja donde es mi espacio vital y que estoy transmitiendo esa información, sí o sí, soy un canal transmisor y receptor. Entonces, quien esté alrededor, está mi hijo, están mis bebés, pues están sintiendo todo el tiempo, porque ahí los traemos colgados todo el tiempo. Exactamente. Ok, entonces, ahora una pregunta muy específica. Mi hijo, por ejemplo, tiene una alergia, muy típico de nuestra región. Exacto. Tiene alergias, ningún doctor se la ha podido quitar, estoy batallando un chorro, ya le di todos los medicamentos del mundo y como que mejora, pero no tanto. Lo puedo yo tratar desde mí. Sí. Y seguramente viene por mí. Las 5 leyes biológicas siempre propone mirar el entorno. Entonces, el entorno de un niño, el más importante son sus cuidadores. ¿Qué pasa con los cuidadores? ¿Qué hay entre ellos? ¿Qué se está manifestando en la familia? Porque el síntoma, porque además alergia, pues es algo muy abierto, tendría que ser alergia específicamente a qué. Entonces no es lo mismo alergia a nivel respiratorio que a nivel cutáneo, que a nivel alimenticio. Claro, entonces haz de cuenta que son mapas súper diferentes. Bueno, ya localizaste la alergia, hay que voltear a ver a sus cuidadores. ¿Qué pasa alrededor de este niño? Como personas, como seres humanos, sí tenemos nuestras propias, digamos, cargas genéticas, lo que decíamos ahorita, pero algo nos lo detona. Algo percibimos en el ambiente que la alergia está siendo una solución a una situación dentro de la familia. Las 5 leyes biológicas te permiten ver eso, Circa, porque el doctor solamente va a ir hacia lo físico, pero ese ser humano pues está dentro de un ambiente, dentro de una historia de vida. En una programación. Una programación que no puede el doctor acompañar, porque pues él nada más se dedica a lo fisiológico, pero ese niño va a regresar a un lugar, va a sentir, va a experimentar, va a haber una tensión emocional, va a haber unos hábitos que se gestan en su alrededor. Entonces a veces los niños son el síntoma de la familia, están detonando algo que sucede entre sus papás, alguna preocupación. No queremos dañar a nuestros hijos, pero a veces a través del niño me doy cuenta, porque fíjate, lo decimos mucho, la mamá no tiene mucho permiso a enfermarse. No, ¿verdad que no? No.
No hay permiso por incapacidad materna. Por incapacidad, porque la mamá hasta biológicamente es como el centro de la manada, de la tribu. Sí. Y entonces, ¿quién es más factible en una manada que se enferme? Pues mejor el bebé. Sí, mejor. Ajá, porque ahí la mamá lo va a cuidar. Sí, pero si enferma funciona la mamá, mejor todo, por así decirlo. Pero o sea, no si, queremos que se enfermen, pero bueno, va a ser funcional. Pero haz de cuenta que a través de ese síntoma de ese hijo se puede observar lo que hay a nivel sistémico. O sea, si se enferma la mamá, ¿quién la cuida? No, ponemos que el bebé la cuide, le lleve el caldito y así. No es adaptativo, ¿ves? Ni de supervivencia. O sea, no hay mucha posibilidad de que esa manada o esa tribu sobreviva, pero que un hijo sí. Entonces, muchas veces nuestros hijos nos van como diciendo estos temas que hay que observar a nivel sistémico. A veces son los propios cambios del niño. O sea, un niño que lo llevamos, por ejemplo, a la guardería, vive una separación muy importante. Un duelo de él, a lo mejor de la mamá no, pero de él sí, a lo mejor también de la mamá, ¿verdad? O sea, hay que ver. Muy probable, sí. Hay que ver. Muchas el primer día nos vamos llorando de la guardería. A mí me pasó eso con la primera, con mi primera hija. Yo estaba llorando, mi hija feliz, pero yo no. Sí, ella sentía que... La segunda, no, ya no le pasó nada y todo eso, y vámonos, con mucho cariño la depositamos. Entonces, el niño y el bebé viven sus propias experiencias, Silka, pero también viven lo que se está pasando en la familia, en el sistema, lo detectan y lo expresan. O sea, el síntoma es una oportunidad de autoconocimiento personal y familiar. Entonces, si vemos al síntoma no como algo de una falla y ay, ahora que se enfermó y qué le pasa, sino como hay un mapa de algo que no estamos pudiendo observar, a lo mejor tan directamente, pero mi hijo me lo está diciendo. Entonces, tú puedes ir con el médico, como dices tú, y el médico te va y te da un tratamiento, pero ¿por qué no hace efecto ese tratamiento? Pues porque regresa a lo mejor al niño a un ambiente donde hay mucha inestabilidad o mucho pelea entre los papás, o a lo mejor esta separación, pero mi mamá se va, o sea, no me gusta que mi mamá se vaya y a través de la alergia, pues hago que permanezca conmigo. O sea, hay una historia. Oye, o puede ser que, digamos, pues la familia se ve bien, o sea, ahorita estoy bien, pero ¿qué estoy cargando yo? Pues es lo que te decía, también, ¿no? que yo así me sentía. Yo decía, pues tengo mi casa, mi familia y todo eso, pero yo internamente fatal. O sea, realmente dentro de mí sentía un vacío, como no un propósito en automático. Entonces, claro que mis hijas lo sentían así. Sí. La mayor ha manifestado más síntomas físicos que la menor, porque pues me fui arreglando en el transcurso, ¿verdad? Ya le tocó, pues a lo mejor otra versión un poquito más mejorada, pero la mayor sí lo sintió, o sea, sintió más la neurosis, sintió más toda esa desconexión mía. Ansiedad, la claro, entonces es un síntoma que ella de pronto me dice, ay mamá, tú me programaste. Sí, mi amor, pero tú te puedes desprogramar. Sí, es la buena noticia, ¿verdad? Sí. Tú puedes corregir esto. Oye, y también lo que yo he dicho mucho en algunos lives es de que, bueno, nuestras mamás y nuestros papás hicieron lo mejor que pudieron, con lo que tenían, con lo que sabían, con las herramientas que había en ese momento. Exacto. Entonces, ahora que tú descubras, oye, es que yo tengo esta programación por mi mamá, bueno, no le vayas a echar la culpa y mamá, ¿para qué? No, ya fue. Inclusive, pues algunas ya no están en este mundo, entonces es más bien, ok, mi mamá, pues, aún que te haya abandonado en una canastita en un orfanatorio, te dio la vida y porque a lo mejor pensó que eso era lo mejor para ti, aún así con eso no los vamos a culpar, sino bueno, ok, tengo chamba, ya sé por dónde va, ya sé por qué escojo mal mis relaciones personales, porque no me va bien económicamente, porque siempre me estoy enfermando de los intestinos. O sea, ya vas viendo por dónde va el camino y vamos empezando a tomar como la solución. La responsabilidad, fíjate, las 5 leyes biológicas nos ayudan mucho a eso. Toma la responsabilidad de tu salud porque no está en manos de otra persona, ni siquiera del médico. Porque el que más sabe y conoce, o debería de saber y conocer tu cuerpo, es tú mismo. Tú sabes que te cae bien, se supone, porque de verdad no nos conocemos. Entonces esa es una gran chamba que hay que hacer. Y dice un coach que también tiene una frase muy padre que dice, estás programado, pero no estás condenado. Si cambias tu programación, cambias tu destino. Entonces a veces es como, no te justifiques con lo que te pasó.
Cualquier cosa que te pasó, desde ahí se puede reprogramar, reconstruir y transformar. Nuestro cerebro hace eso. Tiene esta neuroplasticidad donde se vuelve a reconectar. La mente también. Tengas la edad que tengas. Es la buena noticia, Silka, porque imagínate si dijera, pues todo lo que le pasó a mi mamá, ya me fregué. Ya valió, pues gracias por participar. Sí. Entonces, no, en cualquier momento en que tú decidas hacer un cambio, sí se puede, porque eso es una gran característica del ser humano a nivel mental, biológico, adaptativo, que es transformar, reprogramar, cambiar la información para obtener otra. Se actualiza el software, así como los teléfonos, como las computadoras, en cualquier momento en que tú lo decidas. Nada más que tú tienes que apretar el botón de actualización. Claro. Porque a veces hasta eso no lo quieren hacer. O sea, a pesar de que puedes tener la oportunidad de una terapia, de saber por dónde y todo, a veces es como, estoy bien en mi zona de confort, de víctima, de que yo soy la que me enfermo siempre, de la que me va mal, y entonces hay que tomar como esa iniciativa de pulsar. A veces lo que nos pasa, Silka, obtiene beneficios secundarios, que así lo llamamos en programación neurolingüística. Esto que te pasa, o esta enfermedad, o esta situación, también te da algunas cosas de las que tú te beneficias. Por ejemplo, esta enfermedad pues me hace que me atiendan, que estén al pendiente de mí, que yo tenga pues a lo mejor menos esfuerzo de cambiar, retiene a las personas conmigo. O sea, no estoy diciendo que así sea siempre, pero a veces sí tenemos como esta a lo mejor intuición de que esto que me está pasando, pues también yo lo estoy aprovechando. Sí, entonces, como dices tú, me quiero quedar en esta zona de confort para que nada cambie, me aguanto, ok, solo no te quejes. Eso es lo que yo les digo siempre. Si tú ya viste una situación que es necesario cambiar y quieres permanecer ahí, no te quejes, porque cuando ya la viste, ya no te puedes hacer pato, ¿ves? O sea, ya no puedes retroceder. Como dice un amigo, ya no puedes desver. O sea, ¿lo viste? Ya no puedo borrármelo. No, o sea, ya lo viste, ya lo observaste, ahí va a estar. Pero tú pagas el precio, ¿verdad? El precio de la incomodidad, el precio de no moverte, el precio de adaptarte. Pero a veces, muchas veces no es un precio cómodo. O sea, la adaptación a veces es con mucho dolor, con mucho sufrimiento, con mucho batallar, mucho lucha. Y la verdad es que tampoco esta vida nos pide estar lucha y lucha y lucha. Hay formas y opciones de vivirla de una mucho mejor manera, pase lo que pase, ¿sí? O sea, sí tenemos esa capacidad, pero tenemos que desarrollarlo, ¿sí? O sea, desarrollar esa conciencia, y cada uno tiene que hacerlo. No puede venir alguien a hacerlo por ti. No podemos hacerlo nosotros por el otro. Así es. Hay que trabajar. Hay que trabajar en esto. Chambearle. Sí, así es. A ver, plázanos tus datos de contacto, redes sociales, para que puedan, pues, si quieren tomar esa primera acción. Liz tiene una terapia buenísima. Ya vieron todo lo que sabe, súper interesante, y no es nada más, porque pueden ver así en Google, ay, ¿por qué me duele el riñón? Y luego ya Google te va a decir, sí, tienes un conflicto con el papá. O sea, no. Es algo mucho más complejo, y aparte requiere el acompañamiento para encontrar las soluciones, porque no es nada más, ya lo hice consciente, como dijo Liz, es, ok, ¿qué pasos voy a tomar para desprogramar? Sí, de pronto hay mucha información en la red, como todo también en la medicina tradicional, pero ya ves que luego consultas y de todo te mueres, ¿verdad? O sea sí, no, cualquier síntoma. Da miedo consultar. Exacto. Entonces, ¿por qué me duele la punta de la oreja? Y ya te moriste. Sí, ya. Entonces, exacto, el chiste de la terapia del acompañamiento, Silka, es que tú puedas encontrarte en el mapa. ¿Dónde estoy? Esto que me está diciendo mi cuerpo trae una historia, está conectado con un evento, con una situación, puede ser actual o puede ser de hace muchos años, y lo importante es cambiar esa información. ¿Qué puedo hacer con nuevos caminos? Entonces me pueden encontrar en mis redes sociales. Estoy en Facebook, en Instagram y en YouTube como Liz Cano, Bienestar Emocional. Liz Cano es con K y con doble N. Con doble N, K y doble N. Ajá. ¿Y tu teléfono lo quieres compartir? Sí, claro, es el 8717-276710. Entonces, si quieren un acompañamiento como más puntual para encontrarnos en el mapa y ver hacia dónde, qué opciones tengo, qué caminos tengo, sobre todo, fíjate, el tener opciones te relaja mucho, porque la impotencia de no poder hacer nada te mantiene atrapado, y el atrapado sin salida es un programa biológico muy fuerte que luego se les explicaré, pero que complica mucho todos tus sistemas. Entonces, tener opciones te relaja, ya tienes como una luz donde puedo hacer algo diferente.
Y aparte también ofreces talleres, o sea, Ujú. aparte de lo que es la terapia personal, Ujú. también talleres de que le digo, es uno que quiero tomar y nomás no he Claro. podido, Ujú. que explicas como muy abiertamente todo el tema y Ajá. ellas ya como que tienen las herramientas para su vida, ¿no? Así es, Así lo sí. entiendo yo. Sí, sí, son talleres de autoconocimiento, autoindagación. No prepara a nadie para certificación. Si quieren, claro que yo les digo dónde estudié y todo Ujú, no capacito profesionalmente, pero sí acompaño a nivel ujú, personal. ujú. Entonces, vemos en talleres todo esto de los síntomas, todo lo del cuerpo también, procesos mentales. Tengo otro taller que se llama El Poder del Pensamiento, muy bueno para ir comprendiendo, pues, por qué pensamos como pensamos. Ujú. También las heridas de la infancia es otro tema que también me apasiona. Y también tengo talleres exclusivos de inteligencia emocional, de educación emocional, para ver, pues, qué hago con estas emociones, cómo las transmito, cómo las trasciendo, cómo las gestiono, cómo las acomodo, cómo las expreso, y entonces usarlas, esta tecnología a mi favor, para poder, digamos, estar como en el entorno de una forma mucho más relajada. Ay, qué ¿Verdad? Está muy padre. padre. Sí. Sí, ya están ustedes, Ya están apuntados, Sí, ahí los sí, quiero ver. no pueden decir que "Ay, yo no sabía, no sé", no, sí Sí. hay opciones. Pues muchísimas gracias, Liz, me Ay, encantó. gracias, Después gracias. haremos otros programas, yo creo que para especificar en ciertos temas, porque Ándale. todo está buenísimo. Sí, claro Les que sí. agradezco mucho que hayan estado pendientes del podcast y también de la transmisión por YouTube. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Bye. Bye.